Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bienvenida a Álvaro Marchante, él es el director de Comunicaliza y una de las últimas encuestas que puede publicarse hasta el 31 de enero, ¿no? Entiendo que es hasta el día 29. Bueno, lo dijo ahorita, Sí. os sumamos mal. Bueno, antes habían Y dicho así 29, si ahora dicen 31, y lo así mismo cuentan los saca votos. Bueno, en todo caso, esta es de las últimas que se pueden publicar. Sí, efectivamente. Y Daniel Noboa tiene el 38.1%, ha subido un poquito, Luis ha bajado un poquito, tiene 32%, y aquí el salto que se produjo después del debate fue el de Andrea González, que va tercera con el 4.3%, y Leonidas Diza con el 2.1%. Esta encuesta en el tercer puesto revela que las cosas se pueden mover hasta el último momento, aunque ya no quedan muchos indecisos. Claro, muy buenos días, Milton, efectivamente, y sobre todo muchas gracias por la invitación. Más allá de si tenemos 29 o 31, esta será la última encuesta, Sí. No tenemos ninguna más programada esta semana, así que con esta terminamos en lo que podemos publicar. Obviamente luego trataremos de hacer entre 2 y 3 más, al menos una tenemos ya segura, que estamos haciendo unos temas académicos, y con eso podremos también ir viendo qué ocurre, porque claro, recordemos la campaña anterior donde 10 días con debate entre medias, donde no podíamos publicar encuestas, tuvimos unos cambios radicales, es decir, todo cambió, los últimos 10 días fue lo más severo. En esta ocasión no podemos decir que pueda ocurrir lo mismo, igual que con el debate, no pasó lo mismo que la vez anterior, y bueno, en esta encuesta, con los datos que decía, solo voy a dar unos datos de la muestra. Es una encuesta que realizamos entre el 22 y el 24 de enero a 5.217 personas mayores de 16 años de las 24 provincias del país, metodología Kawi, como todas las que hemos hecho en el ámbito político, y con un margen de error de 1,36. Vamos a decir, más o menos como todas las que hemos venido viendo, que son entre 4.500 casos y 5.500. Y efectivamente, como decías antes, Daniel Noboa va con el 38,1%, habiendo subido 1,2 puntos, pero en muy poco tiempo. Hablamos de que esta encuesta Del 23 al 25. Exacto, En del 2 22 días. al 24 y la anterior fue del 20 al 22, sí. Entonces, prácticamente dejando saltar mediodía, que es con lo que Eso es comenzamos un esta. ascenso rápido. Vamos a decir que también está dentro del margen de error, Ajá. pero cuando vamos sumando varios márgenes de error, vemos como, por ejemplo, en la encuesta que hicimos del 11, luego la del 22 de enero y esta del 25, ya sí que la crecida supera el margen de error en el acumulado. Entonces, cuando convertimos este 38,1 en voto válido, aquí tenemos que habría un 47,1% en voto válido para Daniel Noboa, Luisa González, que estaría en 32,0%, habiendo caído 4 décimas. De nuevo, no es significativo, pero esto le dejaría en 39,5. Es la primera vez que Luisa González, desde que empezó la campaña, nos baja del 40%, aunque realmente es por un margen muy estrecho. Así que la distancia entre ambos sería de 7,6 puntos. No se cumple ninguno de los dos mecanismos que permite ganar en una vuelta, al menos de momento. El primero dice que habría que ganar con más del 50%, faltarían 3 puntos, y el segundo dice aventajar a la segunda candidatura por más de 10 puntos, estamos en 7,6, tampoco se cumple. En caso de que el presidente subiera 3 puntos, obviamente daría igual la distancia que hubiera con Luisa González, pero de momento, claro, cuando preguntas ¿y de dónde puede crecer Daniel Noboa? Cuando tenemos tantos candidatos con porcentajes tan pequeños, obviamente Andrea González sube tras el debate de 0,4 a 4,1, ahora sube 2 décimas más a 4,3, esto acabaría siendo más o menos un 5% en válido, pero claro, ¿de dónde viene esto? Porque algunas personas me decían, ¿cómo es posible que Andrea González suba y no caiga el presidente y caiga Luisa González y otros? Pero es que esto no es tan matemático de pongo en una cesta, saco de otra cesta. Luisa González perdió votos que pudo llevarse perfectamente a Daniel Noboa, pero estamos hablando de caídas por debajo del margen de error. Y lo que detectamos es que Andrea González no sube a costa de los candidatos, sino que sube a costa de un anticorreísmo que no le gusta a Daniel Noboa y que estaba en blancos, nulos o indecisos, que ambos caen 4 puntos y ella más o menos sube esos 4 puntos. Entonces no se puede decir que Andrea González le quitó puntos a Daniel Noboa tras el debate. Cuando analizamos la composición de su voto,
vemos, porque no tenemos un tracking en el cual le preguntamos siempre a las mismas personas, lo que sería Ajá. una encuesta panel, pero sí podemos intuir por las composiciones, lo que había antes en blancos nulos, lo que ya no hay en blancos nulos, que el voto que captó Andrea González fue un anticorreísmo que no Pero estaba de acuerdo con el dime presidente. si me equivoco. Antes del debate, el no lo sé estaba sobre el 15% más o menos. Ahora está en el 11.5. Efectivamente, ahora mismo está en el 11.5. La indecisión fue empezar la campaña y cayó 2, 3 puntos de manera inmediata y ha ido cayendo a una velocidad importante. Ahora, si es que ese 11.5% digamos que se va con uno de los dos candidatos que va puntero. Porque lo que se empieza a escuchar en el ambiente no es quién va a ganar, sino si es que va a ganar en primera vuelta. Exacto. Y sobre todo el presidente que va a la cabeza. Matemáticamente es posible. Matemáticamente es posible, particularmente cuando analizamos la indecisión, lo que vemos es que la composición de voto indeciso, que podría irse con Noboa o con González, es prácticamente similar, son cifras muy similares, teniendo además en cuenta que la gente que dice no lo sé, también dice no lo sé a valorar a los candidatos. Es decir, es un público muy poco informado o que bajo ningún concepto va a decir en una encuesta por quién va a votar. Y obviamente todas las preguntas que podrían al final concluir en por quién va a votar. Entonces vemos que la indecisión más o menos se repartiría de una forma muy homogénea entre ambos. Un candidato recibía 18, la otra 17, algo muy similar. El resto de candidatos estaban recibiendo hasta 5 puntos, 6 puntos, que es más o menos lo que estaría si lo hiciéramos en el reparto proporcional. Por eso, aunque algunas personas nos cuestionan, blancos nulos indecisos se elimina para convertir en base 100. Nosotros estamos eliminando también la indecisión porque estamos viendo que se reparte de una manera proporcional. ¿Sí? Algo me pareció curioso de la encuesta, Álvaro, es que el 80% de los encuestados quisiera solamente que esto se resuelva en una sola vuelta. Así es. Esta pregunta la hicimos primero porque ambos partidos, al menos los dos que están en primeros lugares, hablan de que van a ganar en una sola vuelta. Entonces, Claro. claro, queríamos ver si este discurso estaba calando en su gente y también de qué manera. Entonces, sí, efectivamente le preguntábamos qué crees que sería mejor para el país, que haya una o dos vueltas, el 80% dice una, el 12,7% dice dos y algo más del 7% no sabe responder. Pero, claro, el trasfondo de esta pregunta iba con una subsiguiente, que es ¿por qué consideras que es mejor que haya una vuelta? Los que respondían en este 80%, el 56% prácticamente dice para ahorrar recursos al Estado, recordemos que una campaña cuesta en torno a 30 millones, evitar la incertidumbre política, es decir, que rápido haya un presidente, 19%, reducir acuerdos entre partidos, la gente no les gustan esos pactos que a veces se dan entre la primera y la segunda vuelta, 13%, mejora la gobernabilidad, muy asociada a la primera, Ujú. 9%, y algo más del 1% que no sabe. Luego, a la gente que quiere que haya dos vueltas, pues también le preguntábamos por qué. El 41,5 permite evaluar mejor las opciones. Aquí, sobre todo, tenemos a la gran mayoría que no vota por Daniel Noboa o Luisa González, ¿no? Entonces, claro, evaluar mejor las opciones porque no han votado por ninguno de ellos. Corregir decisiones de la primera vuelta, muy asociado a lo anterior. Necesito saber cuál de los dos me representaría mejor. Da mayor respaldo al ganador. Claro, si un candidato gana con el 47 la primera vuelta, pues es prácticamente lo mismo que ganar en una segunda vuelta. Evita victorias con pocos votos, no va a ser el caso, y un 2% que no lo sabe. Pero sí nos pareció una pregunta razonable dado el contexto Claro. y sobre todo también para evaluar el desgaste de la gente. En un año y medio hemos tenido muchas elecciones. Consulta popular, Ujú. primera, segunda vuelta, seccionales. La gente estaba cansada y eso también hace que se explique que los dos candidatos que van en primer lugar, que fueron los que pasaron en primer lugar en primera vuelta en 2023, uno de ellos ganó y que al final son los mismos que están ahora. Entonces, cuando tenemos personas cansadas de los políticos, también cansada de la política en general, ¿no? Y que tienes una y otra vez que ir a las urnas, pues al final acaban eligiendo entre lo que ya conocen, Claro. sacrificando probablemente a personas muy valiosas que están detrás con porcentajes muy bajos. Ahora, comparando con la elección pasada pasaron a la segunda vuelta al revés. Primero Luisa González con una gran diferencia sobre Daniel Noboa. Hoy sería lo contrario si es que se cumplen los pronósticos. Y aquí tú planteas un escenario de segunda vuelta. Si hubiera segunda vuelta, ¿por quién crees que votarías? Daniel Noboa 40.5, Luisa González 35.2.
5 puntos de diferencia. Sí, en válido acabarían siendo 6, Ajá. que volvemos a ese escenario de 53-47, que es más o menos el promedio de con lo que gana Lenín Moreno, con lo que gana Guillermo Lasso, con lo que gana Daniel, más o menos con el margen de error sería de nuevo una polarización en dos bloques. Ahora, yo sé que no eres adivino, pero si es que hacemos un razonamiento de lo que ocurrió en la elección pasada, si Luisa González pasa a la segunda vuelta, ¿tiene alguna opción de ganar? Bueno, no es tan grande la diferencia, hay que ser realistas y luego ya entramos en lo que es el terreno de la estrategia de cada candidato. Obviamente el que va primero tratará de hacer una campaña algo más conservadora y dado que es el presidente tratando de vender los éxitos y Luisa González que entraría segunda, pues obviamente tendría que hacer todo lo contrario, El tema es de cuestionar dónde todo lo que saca ha los hecho. votos del correísmo, que parece que una vez más, digamos, se confirma que tienen un techo. Mira, en el momento que hemos preguntado por la intención de votos de ambos, luego hacemos una pregunta y es, ¿cuál sería tu segunda opción? No lo hemos Ujú. hecho en esta encuesta, lo hemos hecho en algunas anteriores y aquí lo que veíamos es que tanto Daniel Noboa como Luisa González le podían quitar entre 3 y 4 puntos a su rival. En un escenario de segunda vuelta, claro, si yo le quito 3-1 y me bajo 47 y yo me subo 3 puntos, es una distancia realmente de 6, ¿no? Menos 3 más 3. De igual manera podría Ah, pasar de cara a la primera vuelta. Daniel Noboa le podría quitar 3 puntos a Luisa González, con eso ganar en una sola vuelta en cualquiera de los dos criterios que da el CNE, o del revés, Luisa González quitarle 3 puntos y prácticamente terminar en un empate técnico. Son dos escenarios perfectamente válidos. De momento, lo más probable, el escenario a día de hoy que vemos más probable es una sola vuelta dos vueltas con Daniel Noboa en primer lugar. Ujú. bueno, interesante. Algo que me llama también la atención de la encuesta de Comunicaliz Álvaro es que el 40% dice que no es ni correísta ni anticorreísta. Sin embargo, estamos viendo con las tendencias de la intención de voto que hay una polarización entre a una candidata que representa el correísmo y un candidato que es todo lo contrario. Por supuesto, y de hecho, Perdón, estábamos. y solamente quiero acotar algo porque en el tema de la valoración, siempre Rafael Correa está mejor valorado que Luisa González. Ella nunca pudo terminar de encarnar todo ese apoyo que todavía tiene Correa. Sí, en alguna entrevista me preguntaban por qué sigo midiendo a Rafael Correa y la respuesta fue simple, no puedo explicar el voto de un candidato correísta que no tiene toda la representatividad del propio correísmo bajo su imagen. De hecho, en algunos momentos tenía Luisa González menos aprobación que intención de voto, es decir, votaban más gente por ella de los que la valoraban favorablemente. Ujú. Con Rafael Correa sí lo podemos estimar mejor, porque al final es una persona que ya estuvo en el gobierno, es perfectamente conocida y genera amor y odio, vamos a decir, de manera repartida. En este momento tenemos 28% que se considera muy correísta o algo correísta, no necesariamente el 100% de estos grupos vota por Luisa González, pero en total el 15% muy correísta, 12,8% algo correísta y ese 28% que decíamos que se considera correísta. Por el lado contrario, tenemos un 5,9% algo correísta. El anticorreísmo es o lo eres o no lo eres. Claro. Esta posición intermedia nunca sale con más del 6%, o muy anticorreísta, que es el 16,7% de la población, que hay más que muy correístas, ¿no? En total suma el 22,6%, y lo que hemos visto a lo largo de la campaña es cómo crece, y de hecho cómo crece de una manera abrupta, unos 6 puntos desde que empezó la campaña, estas personas que no se consideran ni correístas ni anticorreístas, pero simplemente la gente que antes no sabía responder esta pregunta son los que se han pasado de uno a otro, porque si vemos la tendencia de gente que se considera correísta estable y anticorreísta también Mm. estable. Algo final, Álvaro, que tiene que ver con la Asamblea Nacional, porque ya en la encuesta del 23 de enero y en la encuesta del 25 de enero, ya ADN está puntero en la intención de voto para asambleístas. Sí, Siempre estuvo la ARC y esta es la primera vez en muchísimos años que la ARC no sería la primera fuerza de la Asamblea. Tras el debate ocurren varias cosas. Primero, la aprobación de Luisa González se reduce en 3 puntos y el rechazo sube 6, y la aprobación de Rafael Correa cae casi 5 puntos y el rechazo se eleva casi 5 puntos. Entonces vemos que ahí hay un pequeño traspié en el sentimiento del correísmo. Probablemente no sintieron que su candidata fue la mejor del debate e incluso que perdió ciertas oportunidades. Entonces, tras el debate, Revolución Ciudadana se mantiene estable, sube 6 décimas, pero ADN sube casi 3 puntos. En esta ocasión, el correísmo cae 1,4, ADN sube 0,3, estable, y quedarían 28,6 ADN y 26,1 RC. Eh, Wow. Casi podríamos hablar de un empate técnico, pero bueno, al final estos son en voto directo, en voto válido sería algo más. Pachacutic
cae ligeramente 1,2 puntos hasta el 2,6, Social Cristiano se mantienen estables en el 2% y el resto pues sí que ya tienen porcentajes menores. Esto daría una composición de la Asamblea que podría variar por varios criterios. Primero, los asambleístas provinciales, estimamos que haya entre 4 y 10, pero claro, ya con una encuesta nacional el detalle de cada provincia, pues con el margen de error se hace mucho más grande y no es tan fácil estimar. ADN podría tener entre 68 y 73, RC entre 63 y 72, Pachacutic entre 3 y 8, realmente están peleando varios últimos lugares, PSC entre 2 y 5, Sociedad Patriótica entre 1 y 2 y otros movimientos que también podrían captar entre 1 y 4. Claro, cuando dice esto, se repartirían entre ADN y RC, qué locura. Pero esta es una locura de dos. Antes era una locura de uno. Sí. Es decir, aquí va a haber un poco más, sí, va a haber polarización, pero hay un poco más de democracia. Sí, definitivamente estábamos acostumbrados a una revolución ciudadana con un gran bloque, Y, con y al una resto gran... repartido Así es. atomizado. Recordemos ADN, creo que tuvo 13, 14 asambleístas Sí, en la anterior campaña, pese a llegar segundo con más del construye 28, 20%. pero al mes ya tenía 18. Claro. Bueno, eso ya es otra Sí, sí, historia, sí. claro, pero efectivamente vamos a tener una asamblea con dos bloques muy grandes y, francamente, salvo que pudiera haber acuerdos con partidos provinciales o con otros partidos, yo no veo fácil que se pueda hacer mayorías con pachacúticos socialcristianos, dadas sus circunstancias y las posturas que tienen ante los dos primeros. Bueno, este es el panorama electoral. Álvaro, siempre gracias por darnos prioridad, por estar aquí y contarnos de primera mano el fruto de este trabajo que lo haces con mucha seriedad y con mucha, sobre todo, responsabilidad de que los resultados que arrojan estas encuestas, estos pronósticos, siempre sean verificados. Gracias. Gracias a vosotros, Milton, muchas gracias por tus palabras. Álvaro Gracias, Álvaro. Marchante, director de Comunicaliza, 9:04 tenemos que terminar. Así es, Milton, amigos, nos despedimos. Con nosotros será hasta el día de mañana a las 7 en punto. Gracias por seguir en nuestra sintonía 101.7 en FM, nuestra señal digital que llega a todo el mundo a través de www